Ya estamos de regreso en La Octava Luna y recibo con mucho gusto al escritor, historiador y divulgador de la historia de los pueblos indígenas, Federico Navarrete, autor del libro ¿Quién conquistó México? Federico, gracias por estar esta noche aquí en La Octava Luna. Gracias por invitarme, es un gusto estar aquí contigo. Al contrario, ¿de qué habla este libro? ¿Quién conquistó México, pues? Pues justamente lo que planteo es que la respuesta que siempre hemos dado, los españoles nos conquistaron, no es toda la verdad, sino es una versión muy parcial y no completa de lo que sucedieron realmente en esos años, entre 1519 y 1521, y que hay otras respuestas. O sea, no es que sea falso que los españoles conquistaron México, pero también hubo otros conquistadores. La primera de ellas es Marina Malinche, la intérprete indígena, que según mi interpretación jugó un papel mucho más importante del que se ha atribuido, porque ella fue la que tendió los puentes diplomáticos, la que hizo las negociaciones, la que realmente habló a nombre de los españoles. Entonces, el éxito militar de Hernán Cortés no se puede explicar sin el éxito diplomático de su intérprete y acompañante Marina, y de hecho, a ojos de los indígenas, Cortés y Marina eran un solo ser. Malinche, que es el nombre que se le da normalmente a la mujer, también era el nombre que se le daba a Hernán Cortés. Y eso significa que para ellos eran inseparables, la mujer indígena y el hombre español. Entonces, pues Malinche, que ha sido tan denostada por escritores muy famosos mexicanos de una manera tan injusta, en realidad es una de las conquistadoras de México. Y los otros conquistadores son los indígenas que se aliaron a los españoles, los tlaxcaltecas en primer lugar, que también han sido tildados injustamente de traidores, y muchos otros pueblos que realmente fueron los que conquistaron México. El ejército que destruyó México Tenochtitlan en agosto de 1521 tenía 100 o 200 soldados indígenas por cada soldado español. Había aproximadamente 800 españoles y habría 80,000 o hasta 150,000 soldados indígenas. Entonces realmente fueron los indígenas los que conquistaron México, y entender eso, quitarle un poco ese protagonismo que le hemos dado a los españoles y esta idea de que todos los mexicanos y todos los que somos de origen indígena somos vencidos por este origen de la conquista, pues quitar esos prejuicios que no son sustentables históricamente, que no son verdaderos, nos ayuda a pensar de una manera muy diferente cuál ha sido la historia de México en el siglo XVI, pero también qué es el México de hoy, ¿no? No solo el México, no es un México en el que los blancos siempre manden, en el que siempre tengan la razón y en el que los indígenas siempre ocupen una posición, o las personas morenas o las personas de origen indígena ocupen una posición subordinada, sino es un país mucho más plural, mucho más variado de lo que hemos reconocido. Pues el planteamiento que haces, Federico Navarrete, en tu libro ¿Quién conquistó México? Es muy perturbador, porque trastoca todas las ideas establecidas pues desde siempre. El pueblo mexicano conquistado por la espada española, y lo que tú planteas en el fondo es que las divisiones internas de los pueblos originarios o las alianzas y rupturas que se fueron dando en un juego político fue lo que permitió que finalmente los enviados súper minoritarios del Reino de España fueran los triunfadores. Sí, realmente fue, como bien dijo José Vasconcelos, la conquista de México le hicieron los indígenas en la independencia a los españoles. Y entonces justamente pues yo me enfoco en esta primera parte. Y sí, realmente, o sea, más bien el secreto de la conquista no es, sí es lo que hicieron los españoles, pero también es sobre todo qué hicieron los indígenas mesoamericanos, los diferentes pueblos, los diferentes sectores sociales. Las mujeres fueron protagonistas porque ellas fueron las primeras que tuvieron que ver con los españoles, fueron las que de alguna manera domesticaron a los españoles, les enseñaron a comer como los indígenas, los cuidaron, los mantuvieron en vida. Son estos personajes indígenas los que construyeron ese nuevo mundo, que es el mundo de la conquista y de la colonia. Y entonces, si desconocemos el papel activo y protagonista que tuvieron las mujeres y los pueblos indígenas en la conquista, también debemos reconocer que han seguido siendo protagonistas de nuestra historia. Que no es cierto que desde hace 500 años sean los vencidos nada más, que no es cierto que desde hace 500 años sus culturas se hayan desaparecido, que no es cierto que desde hace 500 años lo único que importa en México es lo que hacen los europeos o los blancos o los que se creen europeos o blancos, sino que finalmente México ha sido construido por los pueblos indígenas en el siglo XVI, pero también en el siglo XIX y en el siglo XX. Híjole, me echo un brinco en el tiempo enorme, pero no dejo de pensar, Federico Navarrete, a partir de tu libro ¿Quién conquistó México?, preguntarme, en un México como el actual, dividido, con una franja social que ve bien el que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos a ayudarnos a combatir nuestros problemas internos, ¿eso forma parte de una especie de síndrome mexicano?
Pues yo creo que la comparación puede tener algunos elementos, pero no se sostiene por varias cosas. Los mexicas, los aztecas, en realidad no eran el gobierno legítimo de México. No había nada parecido a un país México. Los aztecas habían conquistado a muchos otros pueblos, pero había muchos pueblos que se les habían resistido. Los tlaxcaltecas siempre resistieron y entonces ellos no tenían por qué ser leales a un gobierno que les era ajeno, a un pueblo que era distinto, que era como un país extranjero para ellos. México en el siglo XVI no era un país, era en realidad una colección de muchos países pequeños y pues ellos vieron en los españoles la oportunidad de reconfigurar el orden político y así lo hicieron, para bien y para mal. No todo les salió bien, obviamente, pero modificaron profundamente. En el siglo XXI México tiene un gobierno instituido, es una nación, tiene un gobierno elegido democráticamente, con una mayoría contundente, y entonces realmente aquellos que favorezcan una intervención extranjera contra el gobierno democrático y legal de México, esos sí son traidores. No, los tlaxcaltecas no eran. Pero, o sea, digamos que ahorita jugar al intervencionismo extranjero sí es ser en contra de un gobierno que es legítimo, que es legal y que es apoyado por la mayoría de la población mexicana. No hay comparación alguna con los tlaxcaltecas ni con la Malinche. Creo que la etiqueta de traidor a la Malinche no se le aplica, pero a los que ahora están celebrando una posible intervención norteamericana, yo creo que había verla de otra manera, definitivamente. Dentro de... ¿Te han acusado ya de revisionista, de estar dándole una revisión a la historia oficial, a la historia de bronce y que estés destruyendo prejuicios? Sí, me han acusado, pero yo creo que más bien me han saludado como revisionista, porque yo creo que estas visiones de la conquista tan negativas, esta idea que nos enseñan de que cuando nos conquistaron los españoles, que es así como una losa pesadísima que cargamos encima de nosotros de derrota, de baja autoestima, de desprecio hacia nosotros mismos, es algo que la mayoría de los mexicanos se quieren liberar de eso, es algo que no nos sirve de nada. O sea, y toda esta, y siempre es la explicación recurrente, si nuestros seleccionados de fútbol no meten el gol, es por la conquista, sí. Si hay corrupción, es por la conquista. Si hay lo que sea, es por la conquista. Y siempre nos culpamos a nosotros y no vemos los orígenes históricos verdaderos de los fenómenos, de la corrupción y de las cosas que no nos gustan y también de las cosas que nos gustan. Entonces yo creo que más bien yo lo que he visto es mucha gente interesada en una nueva lectura de la conquista, que no sea esta historia de lloriqueos, de victimismo, de sentirnos mal por nosotros mismos, de tenernos lástima a nosotros mismos, sino sea demostrar que los indígenas y los mexicanos pues hemos construido nuestra propia historia. Somos responsables de las fallas, pero también somos responsables de las cosas que no han salido tan mal, ¿no? ¿Cómo vas a estar posicionado intelectualmente el año próximo que se cumpla, se recuerde, se conmemore, pues esto llamado el encuentro de dos mundos, o no sé cómo lo vayas tú a Pues nosotros desde principios de este año, desde principios de 2019, tenemos un proyecto que se llama Noticonquista, que está en las redes, Noticonquista UNAM MX, en que estamos haciendo una crónica semana a semana de los sucesos de hace 500 años, desde la llegada de los españoles, desde que Cortés conoció a Malinche, que es el momento en que realmente se inicia lo que llamamos conquista, hasta, esperamos llegar hasta fines de 21. Entonces, pues lo que queremos es dar información histórica fidedigna, lo que dicen las historias de la época, artículos contemporáneos de colegas de todo el mundo, mexicanos, pero también personas de todo el mundo, y mostrarle al público pues la complejidad de los fenómenos de la época y también la pluralidad de interpretaciones que hay ahora, porque los historiadores no estamos todos de acuerdo, hay antropólogos, hay mucha gente que está pensando este asunto y estamos creando un foro que justamente permita que la gente tenga acceso a información de buena calidad para alimentar un debate público. Yo creo que es fundamental que en México debatamos lo que sucedió hace 500 años, porque muchos de los elementos de la conquista siguen siendo parte de nuestra realidad. El racismo de nuestra sociedad contemporánea tiene sus raíces en la conquista. El privilegio que da el hablar español, ser blanco, esa sensación de superioridad que se dan algunas veces los que ocupan estas posiciones de privilegio, tiene su origen en esta cultura de los conquistadores, más que de los conquistados. Entonces creo que pues, la conquista no es pasado, la conquista sigue siendo presente y para los mexicanos es un tema muy íntimo, es un tema que provoca dolor, que provoca desconcierto, que provoca rabia. Bueno, pues yo creo que como país nos merecemos discutir nuestra historia pluralmente, respetuosamente y pues reinterpretarla, reimaginarnos un pasado diferente para construir juntos un futuro mejor. Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la cultura, de la historia de los pueblos indígenas. Hace 500 años, en una fecha como esta, ¿cómo era este espacio? Pues aquí justamente estábamos en México, Tenochtitlan, en los barrios de la parcialidad de que después fue San Juan
Yopico y otros barrios de la zona. Muy probablemente los españoles estaban viviendo a 500 metros de aquí, bueno, 1 kilómetro más o menos en el Palacio de Xayácatl, más o menos donde está el hotel Majestic en el centro, en el Zócalo, y pues yo creo que estaban visitando una ciudad fascinante, una ciudad de 150,000 habitantes, quizá una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, una ciudad que era mitad acuática, mitad terrestre, en las que el agua y las casas convivían, una ciudad en que vivían mexicas, aztecas, que hablaban náhuatl, pero también vivía un amplio grupo de otomíes, de nativos e inmigrantes, una ciudad a la que llegaba gente de toda Mesoamérica para comerciar, para participar en los rituales religiosos, una ciudad pues vibrante, colorida, cosmopolita, como lo es ahora, pero también a la vez una ciudad mucho más limpia, mucho más organizada en muchas cosas, porque tenía una estructura comunitaria muy firme. Y ese fue el mundo que los españoles vieron y que los fascinó. O sea, las primeras descripciones que hay de los españoles de la Ciudad de México, Tenochtitlan, con sus calles perfectamente alineadas y perfectamente limpias, con su orden, con sus palacios espléndidos, era de fascinación. Muchos decían que era una ciudad más maravillosa de las que habían visto jamás, y varios de ellos habían conocido las principales ciudades europeas de la época. Fascinación. Fascinación, deslumbramiento. La terminaron destruyendo 2 años después, pero pues... Y a estas épocas, a estos momentos, ¿qué es de aquellas glorias, qué es de aquellas bellezas? Pues la Ciudad de México sigue siendo una ciudad fascinante, ¿no? O sea, más allá de los vestigios arqueológicos, varios de los barrios originales de México Tenochtitlan son reconocibles ahora en la traza urbana de la Ciudad de México, tanto en esta zona de artículo 123, donde está ahora las oficinas de radio de ustedes, pero también en la zona de Regina y en otras partes del centro. Todavía había canales que llegaban hasta el Zócalo hasta principios del siglo XX. O sea, creo que hay todavía muchos elementos de la ciudad prehispánica que que todavía se pueden encontrar. Y justamente otro proyecto de Noticonquista es un proyecto que se llama Ixtlán, que es un proyecto artístico conmemorativo en que vamos a recrear la silueta de la ciudad de México Tenochtitlan en el México actual, y vamos a ir haciendo eventos artísticos y culturales en los diferentes barrios antiguos de México Tenochtitlan para demostrar que esa ciudad sigue siendo parte de nuestra ciudad del siglo XXI. ¿Dónde pueden asomarse a todo este tipo de trabajos y artículos que ustedes presentan? La página es noticonquista.unam.mx. Cada semana, que los lunes, tenemos un nuevo número que explica lo que ha sucedido en esa semana, y nos pueden seguir también en @noticonquista en Twitter y en Noticonquista en Facebook, y ahí vamos a dar información sobre los diferentes proyectos que vayamos haciendo en los próximos meses. ¿Y el libro de quién conquistó México ya está a la venta? Ya está a la venta desde octubre de este año, está en todas las librerías, y estoy muy contento que es bestseller en varias de las cadenas grandes de ¿Cuál debe ser? Te lo mereces por toda esta explicación, esta visión, la sabiduría y el conocimiento de todos estos temas. Federico Navarrete, muchas gracias. Federico Navarrete es autor del libro ¿Quién conquistó México? Gracias, Federico. Es un gusto. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en La Octava Luna. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.